Buen día para todos. Bienvenidos a esta capacitación de precios de transferencia preparada en varias partes. Mi nombre es Alejandra Toledo, socia de Alto Consultores. Hoy abordaremos el tema número 7, estudio para la atribución de rentas y ganancias ocasionales. La tributación de rentas empresariales en el ámbito internacional se basa en el principio del beneficio, según el cual, si un no residente supera un cierto nivel de presencia física en un estado, se considera que existe un vínculo suficiente que legitima el gravamen de las rentas derivadas de su actividad, pues el contribuyente disfruta de los servicios que dicho estado provee en su territorio. En este sentido, la correcta atribución de rentas a los establecimientos permanentes es crucial para la justa cuantificación de su carga impositiva. El artículo 20-1 del Estatuto Tributario indica la definición de establecimiento permanente como un lugar fijo de negocios ubicado en el país a través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad o persona natural sin residencia en Colombia, realiza toda o parte de su actividad. En este grupo se incluyen las sucursales de sociedad extranjera, las agencias, oficinas, fábricas, pozos de petróleo y gas, entre otros. Asimismo, el artículo 20-2 establece que este tipo de entidades serán contribuyentes del impuesto sobre la renta con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que les sean atribuibles, y su determinación se realizará con base en criterios de funciones, activos, riesgos y personal involucrados en su obtención. De acuerdo con lo anterior, el artículo 11 del Decreto Reglamentario 3026 de 2013 establece que se debe tratar al establecimiento permanente como si fuese una entidad funcional separada e independiente de su casa matriz, y sus rentas serán aquellas que habría podido obtener de acuerdo con el principio de plena competencia. Por su parte, el artículo 12 del mismo decreto indica que para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos atribuibles a un establecimiento permanente o sucursal durante un año gravable, se deberá elaborar un estudio para evaluar el cumplimiento del principio de plena competencia en las transacciones del mismo. Esta metodología en 2 etapas se ha denominado enfoque autorizado por la OCDE. Primera etapa: conformación de una entidad funcionalmente separada. El primer paso del análisis es la identificación de las funciones realizadas. El concepto de función se identifica con la realización de actividades que implican responsabilidades sobre una materia determinada, y normalmente las funciones se localizan en la jurisdicción donde se dan las condiciones óptimas para ejecutarlas. Para algunos autores, una función debe tener 3 elementos: el deber de realizar una tarea determinada, la asunción de poderes de decisión y la existencia de habilidades y conocimientos necesarios para realizar las tareas asignadas. Ahora bien, para el término asumidas, no existe una definición clara en la legislación colombiana. La OCDE se apoya en el concepto de funciones humanas sustantivas, esto es, en la actividad que el personal desarrolla para designar las funciones que el establecimiento permanente asume y que son clave para la generación de beneficios. A continuación, y atendiendo a lo establecido en la normatividad vigente, se debe identificar los activos necesarios para llevar a cabo las funciones y los riesgos asociados a tales actividades. Es importante mencionar que en el caso de los activos, la propiedad legal es irrelevante, y la atribución debe basarse en la noción de propiedad económica. Igualmente, la atribución de las fuentes de financiación indicará quién debe asumir la carga financiera. En cuanto a la asignación de riesgos, se debe revisar que efectivamente correspondan a las funciones realizadas, quiénes son los encargados de la toma de decisiones y la naturaleza misma del riesgo. Segunda etapa: atribución de ingresos y gastos derivados de acuerdos entre la casa matriz y el establecimiento permanente, así como con terceros independientes. La segunda parte requiere analizar si las operaciones internas que se hubieran celebrado entre el establecimiento permanente y la casa matriz también se hubieran celebrado de haber sido partes independientes conforme al principio de plena competencia.
según determinan los literales A y E del artículo 12 del Decreto 3026 de 2013. A lo anterior, se deben sumar las operaciones con vinculados económicos y con terceros independientes realizadas por el establecimiento permanente en Colombia. La importancia de la contabilidad en la atribución de rentas a un establecimiento permanente. El punto de partida para considerar la existencia de acuerdos y transacciones del establecimiento permanente será la contabilidad y la revisión de la documentación interna de la empresa. El artículo 20-2 del Estatuto Tributario señala que para propósitos de la atribución de rentas y ganancias ocasionales, los establecimientos permanentes y las sucursales de sociedades extranjeras deberán llevar contabilidad separada en la que discriminen claramente los ingresos y costos que les sean atribuibles, y la misma debe estar soportada en el estudio que ya hemos mencionado antes. En la contabilidad deberán registrarse las rentas que provengan de operaciones realizadas tanto con empresas independientes como con empresas vinculadas, así como las relativas a operaciones internas, tales como el reconocimiento de capital, pasivos, derechos, obligaciones, la propiedad económica de activos usados por el establecimiento permanente, con su consecuente depreciación o amortización cuando a ello haya lugar. El establecimiento permanente que no tenga el estudio para la atribución de rentas y ganancias ocasionales o que no lo realice en forma técnica incurre en una irregularidad en la contabilidad que puede ser sancionada por la DIAN con multas de hasta 20.000 VTs, además del posible rechazo de costos y deducciones. Este fue nuestro capítulo sobre el estudio para la atribución de rentas y ganancias ocasionales aplicable a las sucursales de sociedades extranjeras. Agradecemos su participación. Buen día.